¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos y todas de nuevo a esta clase de ética en cursos de verano. Em, pues nada, seguimos con este problema del internet y no nos toca nada más sino tener una estoica actitud y encontrar las alternativas. Pero del otro lado, no olvidemos que el estoico acepta su lugar en el mundo, lo comprende y deliberadamente decide hacer lo mejor posible con ese lugar. Entonces, bien, no nos pongamos moralistas porque eh, ¿qué, bueno, la ética no es moralista, hay que tenerlo claro y yo tampoco. Entonces, vamos empezando con un poquito de introducción al pensamiento del cristianismo, que es más o menos la mitad de nuestro curso. O sea, de que estamos en la mitad de nuestro curso. Aquí vamos a checar muchas cosas importantes, pero antes de entrar al pensamiento ético de los cristianos como tal, vamos a entrar con un poquito de introducción, un poquito de contexto, que nunca viene mal. Primero que nada, vamos a ver que el cristianismo viene con Roma, pero una Roma que aparece ya como rota, que es en la dispersión del Imperio Romano en el siglo VI. Aquí lo pueden ir checando. Cosa interesante que justamente en este momento de ruptura de Roma, ya casi cuando eh, pasa a dejar de ser un imperio para comenzar a ser reinos y encontramos una Roma de Occidente y otra de Oriente, no hay tantos cristianos como podríamos creer. Ubicamos muy bien esta posturas paganas de Roma, ¿no? Donde muy curiosamente extraen las deidades tomadas de los mismos griegos, ¿no? Y por eso encontramos equivalencias de deidades donde está Venus, no sé, y Afrodita, está Marte, está Cronos, está incluso hasta Poseidón, y todo se vincula con planetas. Entonces, bueno, los nombres cambian, pero en realidad los romanos toman como herencia esta, parte de la religión griega. Entonces, a mí me gusta mencionar que puede ser que Roma haya conquistado a los griegos, pero por lo menos en la cultura, en la religión e incluso en la lengua, los griegos dominan o conquistan a Roma. Entonces, una cosa interesante por ahí. ¿Cuál es el punto de mencionar esto? Para este momento, eh, Roma no era como tal cristiana. De hecho, por decir alguna cifra aventurada, el 30% solamente de la población cristiana era romana. Perdón, al revés, de los romanos eran cristianos. Y fue hasta este año que se renuncia al paganismo y por rollos del emperador se decide que la norma va a ser que todos sean cristianos. Entonces, bueno, hay que considerar que Roma en ese momento, que aún no llegaba a esta ruptura de la que hablamos, era bastante extendida y tenía el poder suficiente como para subyugar a las poblaciones, ciudades que tenía bajo su mando y hacerlos al cristianismo. Entonces, no nos parezca extraño que el mundo occidental esté dominado por el cristianismo, porque pues en realidad es una herencia muy, muy, muy romana, ¿de acuerdo? Ya después lo que pasa con Roma es que empieza a desquebrajarse, pierde fuerza, su potencial militar se ve reducido, empieza a sufrir ataques tanto por el norte como por el sur, y del lado del sur, aquí bueno, se considera que fueron los vándalos de África del Norte, en particular de la zona de Argelia, los que empiezan a darle fin a esta gran Roma, ¿no? Y es posterior a esos conflictos que en el
555, bueno, se vuelve el Imperio Bizantino. Entonces, bueno, hay muchas cosas ahí de por medio que nos dan un poquito de la imagen de lo que era Roma en ese momento y de, bueno, de cómo iba acompañado de la creencia cristiana, de la religión cristiana. Y luego, nada más por mencionarlo, era San Agustín de Hipona, el que vivió justamente en la zona de Argelia, en África del Norte, y es uno de los grandes representantes del cristianismo, de los llamados patriarcas. Entonces, vamos un poquito más adelante con esto. Sobre el cristianismo, nadie toma al cristianismo como filosofía como tal. No hay filosofía cristiana. Cuando hablamos, por ejemplo, de teología, sí hay, eso se entiende como parte de la filosofía y puede haber teología abocada a la investigación de los dioses, bueno, del dios cristiano o católico, pero eso no significa que el cristianismo funja directamente como una filosofía. Por supuesto que tiene fuerte influencia sobre la filosofía, es de hecho durante todo el medievo que la filosofía se desarrolla alrededor de esta lógica del cristianismo, pero eso no significa que su alcance, mejor dicho, que se considere una filosofía. No es solamente un pensamiento, una religión, objeto de estudio de la teología, pero no una filosofía como tal. Entonces, no se los había mencionado a ustedes, pero más bien es una situación, es un planteamiento que tengo con los de introducción a la filosofía, que es pensar en el desarrollo de la historia de la humanidad en diferentes instancias. Es decir, durante la época clásica, antigua, con los griegos, el gran problema era la naturaleza, ¿no? La physis. Y sobre la physis se vertían ciertas filosofías, ciertas posturas, ciertas preguntas, como ¿qué es la naturaleza? ¿Cuál es el origen de todas las cosas? Etcétera, etcétera. Y así cada época tiene su respectiva pregunta. Lo que pasa durante la época del medioevo es que el cristianismo toma lugar y el centro de esas preguntas o problemáticas se vuelve Dios, ¿de acuerdo? Y como tal, se empiezan a hacer preguntas acerca de Dios y el problema ahora es cómo yo, ser humano individual, me confronto a esta figura extremadamente grande, extremadamente poderosa, que ya movió la racionalidad de la época antigua griega y por supuesto que eso implica una crisis. Yo lo digo como que miedo Dios, ¿no? Lo que pasa durante esta época, para condensarlo, es un terrible y profundo temor a Dios. O por su contrario, ¿no? Un profundo amor a Dios. Lo que viene después, durante la Ilustración, después la modernidad, la época contemporánea, o si le queremos llamar posmodernidad, es, bueno, más racionalidad. En la Ilustración es el antropocentrismo y esta tendencia pues a creer que todo viene a solucionarse en el ejercicio de la buena razón. Ya después con Marx y la crítica social y teoría crítica es todo un mundo, pero bueno, nosotros estamos ahorita con cristianismo, que tengámoslo así, ¿no? La gran pregunta es ¿qué es Dios? ¿De dónde viene Dios? ¿Cómo funciona Dios? Si acaso Dios existe. Entonces, pues ya, esto puede servir como una pauta para pues todo el desarrollo de de la ética vinculada al cristianismo.
Y luego están los llamados eh, patriarcas, que también se le conoce como la época de los patriarcas. Eh, Entre ellos, solamente encontramos como a los que reconoce la iglesia, que pudieran ser em, San Anselmo, San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino y otros fulanos por el estilo, también pues que se supone que, bueno, no se supone, de hecho, crean eh, a partir de sus planteamientos teóricos el fundamento de, del cristianismo. Las bases del cristianismo están ahí. Y esto es una cosa muy curiosa, por decirlo así. Ahora, otro comentario que ya va vinculado a este último punto, que es el de la aparición de la confesión. Esto nos hace referencia a el móvil, el transporte de la verdad. Esto nos puede parecer extraño, pero no lo es tanto cuando revisamos un poquito la historia. ¿Qué pasaba durante la antigüedad griega? Durante las primeras etapas de la antigüedad existían los mitos que eran monólogos. Los poetas griegos se paraban en las ágoras y empezaban a predicar, por decirlo así, todos los poemas épicos y teológicos donde explicaban los árboles genealógicos de los dioses griegos. Y la relación era, bueno, vamos a buscar la verdad en las palabras que nos lanza el poeta que va de polis en polis. Pero esto era dicho metafórica y simbólicamente, el individuo buscando la verdad en un discurso unidireccional, solamente del poeta al pueblo. Y esto va cambiando conforme pasa el tiempo. Tenemos el gran ejemplo de el gran ejemplo de Sócrates, que es pues, otro de los grandes personajes, que tiene su mayéutica. Y esta mayéutica es tan importante porque modifica las estructuras del el movimiento de la verdad. Es decir, ahora la verdad no funciona como un discurso unidireccional del poeta a la ciudad, sino que ahora la verdad está en las calles y en la conversación que se pueden sostener entre los ciudadanos. Y eso es lo que hace Sócrates. Va y dice, bien, ni yo ni tú tenemos la verdad va a surgir en nuestra discusión. Y esto es radical. Es un cambio muy fuerte. Y bueno, yo también quiero decirlo, esto también habla un poquito acerca de las estructuras políticas, ¿ok? El ordenamiento de la sociedad eh, puede funcionar como un reflejo de... No, disculpen, lo estoy diciendo mal. El ordenamiento del discurso, el lugar en el que se encuentra la verdad, es un reflejo de las estructuras políticas y sociales que se viven. En este momento que les mencionaba yo de la Grecia de los poetas, se estaba apenas emancipando de estos primeros momentos de la Grecia temprana, donde lo que había era una monarquía de los mecenas. Bueno, no son mecenas, son mecenas. Em, o bueno, simplemente las monarquías mecénicas. Y esto pues nos habla de, exacto, una monarquía donde hay un poder absoluto, sumisión, dominio, reinado, así simplemente. Y en el momento en el que el discurso está en las calles con Sócrates, lo que pasa es que se vive en la democracia. Eh, y la democracia se ve en el discurso. Y lo que sigue después, justo ya con Aristóteles, es un poquito de la crisis de esta política fuertemente democrática que deja de ser, que deja de ser democracia y empieza a ser decadencia, vuelta a las monarquías
e imperialismo de tipo dominación de los emperadores, cuando apenas estaba ocurriendo pues la conquista de Roma. Y esto porque es importante, porque Aristóteles también sufre un cambio en su discurso. Aristóteles ahora no hace diálogos como lo hacía Platón, sino que empieza a hacer tratados. Tiene una infinidad de tratados sobre la ética, sobre la metafísica, sobre la física, etcétera, etcétera. Bueno, que también nos hablan un poquito de este proceso del discurso. Pero bueno, si estoy dando todas estas vueltas, es porque la confesión aparece precisamente como otra manera de reflejar la situación política o social que se vivía. El imperio, una figura de poder estructurada con un solo gobernante, el emperador, se puede vincular también con esto que es la religión, es una religión ahora monoteísta, que tiene una sola figura de poder. Y bueno, se traduce en la búsqueda de la verdad. Ahora, ¿dónde se busca la verdad? La verdad ya no está en los tratados, ya no está en las calles, en los diálogos, y tampoco está en una figura como la del poeta. Ahora está, si acaso, en los padres, es decir, bueno, los padres cristianos. Ahora está en este trabajo como introspectivo, que es encontrarse con Dios por medio de la reflexión, que bueno, podrá tener su lado bueno, porque nos pone en un lugar en el cual puede haber un tipo de conversación, de conexión con Dios, pero al final de cuentas, confesión, ¿no? Trabajo en cuclillas, que se ha hincado, con la boca cerrada y hablando con Dios, si no es que personalmente. Esto sería como el lugar en el que encontramos la verdad. Ahora la verdad, el saber, se encuentra en vínculo con Dios. Como, bueno, un reflejo de estas estructuras políticas imperiales. Entonces, pues nada, me parece a mí muy, muy, muy interesante hacer todo este seguimiento de ideas. Bueno, que también la confesión podrá tener este lado bueno de conexión con Dios, pero al mismo tiempo tiene que asumir que todos somos culpables. Y una vida de culpables es cuanto menos terrible, ¿no? Peligrosa, sospechosa. Um, esta culpabilidad que transforma, tergiversa completamente nuestra vida para volvernos servidores de Dios, ¿no? Entonces, pues vamos, esto yo creo que aporta mucho a nuestro análisis, introducción sobre el cristianismo. Y bueno, esto pretendía ser una pequeña pausa en clase. Es decir, vamos a preguntarnos estas cosas. Todos tenemos nuestras creencias, pero pues deseamos la más de las veces tener algún tipo de certeza acerca de Dios. Si existe, cómo demostramos su existencia, que bueno, también de eso se trataron de encargar los teólogos, teólogos filósofos de la patrística del medioevo. ¿Qué es Dios? ¿Cuáles son las cualidades de Dios? Ya lo platicábamos un poquito en alguna de estas clases. Y cómo se debe actuar frente a Dios. Esto es lo que nos interesa a nosotros, y esto es algo que, desde luego, que está profundamente influenciado por el cristianismo. Hay una ética que responde al cristianismo. Entonces, vamos un pasito más allá. Dejo estas preguntas abiertas porque pues no hay posibilidad por ahora de conseguir respuesta, pero bueno, seguimos adelante. Más cosas interesantes.
Bien, el cristianismo lo podemos comprender primero que nada en su contraste con otras épocas y ya lo decíamos, durante la época clásica lo que dominaba era la racionalidad o el encontrar la verdad en el diálogo. Eh, lo que debía ser real, lo que podía ser confiable, lo encontrábamos en la conversación y como con, no solamente en la conversación, sino en la comprobación argumentativa. Eh, Ay, discúlpenme. Pero ahora nos lanzan estas frases que son avasallantes, así, rompen completamente con esta estructura que se tenía antes, ¿no? Que si me lo preguntan es un pequeño paso atrás. Y dice, credo quia absurduma, es decir, creo porque es absurdo. Primero que nada nos traen este concepto que pues era inconcebible antiguamente, ¿no? Creer que responde a, a la explicación del mundo más allá de la teología. Y el es absurdo, pues implica que no tenemos alcance al conocimiento de las cosas que están más allá, por decirlo de algún modo. Em, lo que sería, por lo menos para los griegos, como la comprensión de la ciencia, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Entendamos la ciencia en este sentido que es la posibilidad de comprobar por medios racionales la razón de ser de un fenómeno. ¿De acuerdo? Entonces, bien, el punto con esto es que hay un movimiento en el lugar del razonamiento. Es decir, la razón ya no tiene el mismo lugar que antes y ahora pasa a ser la fe, ese mecanismo por medio del cual se va a empezar a explicar el mundo y con el cual se va a dar lugar a los conocimientos. Y esto puede sonar conflictivo, dogmático y lo que queramos, pero me parece totalmente lógico y racional. Es el momento de la patrística, es el momento de el Dios monoteísta. Por supuesto que debemos de creer, ¿no? Y esta es una fe, se puede decir casi ciega, ¿no? Es una fe absurda. Por lo menos en un principio es así, pero aparece llamémosle patriarca, filósofo, que es San Agustín de Hipona, si no me equivoco, que modifica un poquito esta manera de ver la creencia y la fe así ciega y dice, palabras más, palabras menos, parafraseando, dice, para creer lo que yo creo, esto debe ser comprobable. Eh, o dicho de otra manera, todo lo que vale la pena a creer debe poder ser comprobado. Y por eso la necesidad tan fuerte de demostrar la existencia de Dios. Porque si no hay manera de demostrar a Dios, entonces no tiene ningún sentido creer. Pero esto incluso parece un juego de palabras, ¿no? Una cosa ahí conflictiva. Porque habrá quien diga, ¿no? Para yo no necesito comprobar la existencia de Dios, con la fe que le tengo a Dios es suficiente. Y esto se vuelve como un círculo, ¿no? Un círculo donde buscamos a Dios, pero Dios se comprueba en la fe y la comprobación de Dios en la fe nos permite, nos exige buscar a Dios. Y suena un poquito circular, pero lo valioso ahí es que no se abandonan totalmente los mecanismos racionales para la explicación del mundo, sino que se ponen al servicio de la fe. Una cosa que puede sonar hasta extraña, rara, pero es real, funcional por lo menos. Ahora, hay que entender que el Dios cambia.
de nuevo lo hago con la referencia de los dioses de la Grecia clásica, pero, em, pero bueno, sí dista de otras deidades y de otras religiones. Bien, entonces lo que quiero comentar aquí es que pensemos en cuál era la postura que tomaba Aristóteles y Platón frente a Dios. Ellos pensaban en Dios como, en el caso de Aristóteles, como motor inmóvil, causa primera, pensamiento que se piensa a sí mismo, em, causa, razón de todas las razones, una cosa así bastante rebuscada. Pero al final lo que nos dice esto es que Dios no tenía, no estaba pensado en términos antropológicos, no pecaba, ni siquiera tenía sentido hablar de un Dios omnipotente, omnisciente, ni cosas por el estilo. Se pensaba más bien como un Dios que había iniciado y había dado lugar a todo el universo hacia adelante, digámoslo así. Pero no tenía inferencia, Dios no tenía inferencia para Aristóteles de este modo, ¿no? Así como, pasa el mundo, mi creación está ocurriendo y yo puedo intervenir en ella. Para nada se veía así. En este sentido, bueno, pues Dios era una entidad inactiva. Ajá. Pero aquí con los cristianos esa cosa cambia. Ahora Dios sí puede interceder, caer como maldición eh, a lo largo de la historia acerca sobre su creación que va ocurriendo, ¿no? Y además es omnisciente, omnipotente, puede estar aquí, acá, 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 o puede ser la misma creación en su movimiento, ¿no? Es un Dios bien, bien poderoso, bien duro, por decirlo de algún modo. Y es un cambio, por supuesto, que muy, muy fuerte en la concepción de los dioses. Mejor dicho, de la deidad. Y de hecho es lo mismo que pasa con Platón. Platón pensaba en el mundo de las ideas, que eran un reflejo, no, perdón, el mundo de las ideas era la idea detrás del mundo real. Es decir, acá está arriba el mundo de las ideas y el mundo real era simplemente una imitación de este mundo ideal, ¿no? Pero esto, fíjense, pudiera ser visto como la diferencia entre Dios, no, perdón, entre la diferencia entre el mundo terrenal, al que fuimos condenados los seres humanos por culpa de Adán y Eva, y el cielo, ¿no? O el paraíso. Y ya se los mencionaba en otras clases que por lo menos eh, Platón, no, que el cristianismo era muy, muy platónico, extensamente platónico. Y pensando solamente desde esta figura, es que nos podemos ir dando cuenta de esto. Pero, en fin, el punto es que este mundo de las ideas no es un mundo propiamente activo, no en los términos del Dios cristiano que nosotros conocemos, porque funcionaba, por ejemplo, funcionaba de arriba hacia abajo, ¿no? Y nosotros aquí en el mundo terrenal no tenemos ninguna inferencia sobre el mundo de arriba. En el otro caso, en este caso más del cristianismo, tenemos nuestros rezos, tenemos nuestra confesión, nuestra culpa y todo, que establece una relación de abajo hacia arriba. Nosotros podemos pedirle a Dios que interceda por nosotros y Él va a responder. ¿Ok? En este sentido debemos de entender lo activo de este Dios cristiano. ¿De acuerdo? Cosa que, insisto, no existía, era inconcebible para los griegos. Entonces, mucho parloteo, mucho, mucho, mucho parloteo. Esto pues es bastante extensito. Pero de nuevo, pues seguimos con ello. Voy borrando todo esto que estoy aquí rayando. Y bien, otras de las cosas en las que cambia Dios
es que ahora es totalmente incomprensible y antes no. Antes las deidades podían ser explicadas por medio de la filosofía, como con Platón y Aristóteles, pero también por medio de los poetas, ¿no? Los poetas, estos personajes iluminados que tenían el objetivo de dar la explicación teológica del mundo. Todo muy bien hasta ahí. Y esto tiene que ver con una concepción de lo infinito que nace con el cristianismo, pero que no existía con los griegos. Entonces, vamos a ver de dónde sale esta como total magnificencia, enormidad de Dios. ¿Cómo entendían el infinito los griegos? Vamos a ponerlo aquí. El infinito lo entendían en términos de numeración. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Yo sé que está mal escrito este 4. Bueno, vamos a escribirlo bien. Es que es complicado poner las B's con estos. Y así, ¿no? 4, 5, 6 y así hasta adelante. Así se entendía el infinito, como segmentos o un segmento muy largo al cual se le pueden poner más segmentos adelante. Por supuesto que esto no significa, ¿no?, que nosotros podamos contar todos los números o que haya, esto se llama inconmutabilidad, o que podamos alcanzar a la conmutabilidad de los números, ni mucho menos. Esto simplemente significa que nosotros podíamos comprender segmentos enteros, fuera este muy grande o este chiquito o este mediano de acá, pero al final nosotros teníamos alcance. Bueno, nosotros, los griegos, tenían alcance en su comprensión de infinitud de cada uno de los segmentos de esta línea infinita. Y así entendían ellos la infinitud. ¿Ok? Entonces, comprensible, racional, funcional, etc. La infinitud de Dios, de este Dios cristiano, es muy distinto y se ve más bien en términos de conjuntos, ¿de acuerdo? Veamos. Dios es esto. Es infinito, extremadamente extenso, y yo pongo aquí un círculo, pero en realidad lo que nos dirían los cristianos es Dios infinito no puede conmensurarse en círculos ni en representaciones gráficas. Todo muy bien hasta aquí, pero ¿cuál es el lugar del ser humano dentro de esta comprensión de infinitud? Pues es un espacio muy, muy pequeño. Es de hecho, pensemos que nuestro mundo humano está aquí, ¿de acuerdo? Ahora está súper bien delimitado lo que nosotros seres humanos nos es posible comprender, ¿ok? Y Dios es infinito en estos términos, unos términos que sobrepasan cualquier posibilidad de comprensión humana, ¿de acuerdo? Lo humano, insisto, está aquí dentro de nuestro mundo conocido, y aquí están nuestras chunches, y Dios es totalmente extenso. Es esta la razón, y en esta comprensión se basa decir que Dios es incomprensible, inconmensurable, abarcante, totalmente extenso, infinito, lo que tú quieras de las magnificencias y maravillas de Dios, cosa que es totalmente distinta para los griegos. Una cosa más que se modifica en la cosmovisión de los dioses, bueno, respectivamente. ¿Ok? Entonces, espero que esto les esté pareciendo cuanto menos interesante, ¿no? Porque yo creo que ya en clase
pues esto se va a prestar muchísimo, muchísimo para discusión y para pues una buena conversación. ¿De acuerdo? Entonces, bien, disculpen que pasen los carritos afuera, ¿no? Uno no puede evitar vivir al lado de fierro viejo que ya no quiera, que ya no sirva, yo se lo compro. Bien, otro punto importante en el que, perdón, em, bueno, en el que cambia esta concepción de Dios, en el que Dios aparece, es que este Dios es perfecto y es bueno. Ya lo dijimos, estamos juntando varias de las características históricamente atribuidas a Dios. Que es bueno, que es perfecto, que es omnisciente, que es extensísimo, infinito, la. Bien, ya lo comentábamos un poco muy someramente con Platón, pero se extrae de Platón esta idea. Ahí está el fierro viejo. Yo se lo compro, yo le compro todo su fierro viejo. No importa. Bueno, el punto aquí, disculpen mi debraye. Esta idea de Dios cristiano se extrae mucho de Platón, porque ya lo decíamos que Platón tiene este mundo de las ideas, donde están los eidos y todo esto, pero hay una idea superior, ¿de acuerdo? Que está hasta mero arriba de todo. Esta idea es la de el bien, ¿de acuerdo? Es gracias al bien, o a este eidos bien, que se permite la existencia de los eidos y su replicación en el mundo terrenal, ¿de acuerdo? Esto no vamos a meternos en ningún problema. Espero que más o menos haya quedado claro en sus clases de filosofía, pero esta idea del bien fundamenta muy fuertemente el cristianismo en todo su extenso, porque de ahí viene esta idea de que este Dios es una entidad amorosa y caritativa y siempre buena. Por supuesto que en otros términos no hablan como Platón, pero sí, sí establecen eso. Dios es amoroso y cualitativo y caritativo. Disculpen. También porque por ahí surge la idea de un neoplatónico de que la gran fuerza que une todas las cosas es el amor. Y bueno, esto suena muy hippie. Y por supuesto que lo es, pero solamente como para no tener el prejuicio de por medio, pues sí quiero decir que cuando hablan de amor, se dice en esos términos y con esas palabras, porque no hay el bagaje, vamos a decirlo, filosófico como para nombrar a esas cosas con otros nombres que no sean amor, por ejemplo. En fin, cosas más, cosas menos. El punto es que este Dios por primera vez es amoroso, bondadoso y caritativo, muy distinto a los dioses griegos que eran antropomórficos, los dioses griegos de la mitología, ¿ok? Esos dioses griegos de la mitología son distintos de los de Platón y Aristóteles. Si quieren podemos entrar en detalles de eso después. En fin, estos dioses de la mitología griega son celosos, lujuriosos, por supuesto que no son imparciales, viven en tiempos específicos y lo vemos en la Ilíada, en la Odisea, cosas por el estilo, ¿no? Que de repente Atenea está apoyando a los aqueos y del otro lado está Hades apoyando a Héctor y así, ¿no? Un rollo magnífico, hermosísimo. Pero, dejando de lado esos juicios de valor, digamos entonces que no hay una relación como de amor con Dios. Y al mismo tiempo esto establece la relación de sumisión.
porque es el ser humano imperfecto el que debe siempre estar en búsqueda de esa perfección del paraíso y de la deidad. Bueno, y es justamente lo que les pongo acá. El ser humano siempre va a tratar de regresar a la divinidad y solo en ese intento se alcanza su salvación. Es lo que ya comentábamos un poquito, ¿no? Las otras ocasiones, de que esta relación, que por lo general suele mantener la religión con Dios, debe ser muy, muy, muy sospechosa, ¿no? Esto suena hasta circular. Una salvación de algo a lo que el mismo Dios nos condenó y que se va a lograr únicamente humillándose y pidiéndole a Dios la salvación, ¿no? Pidiéndole a Dios ser tan perfecto como Él. Una cosa, insisto, es circular. A lo mejor no estoy siendo el más perspicaz, el más acertado. Finalmente tengo algo de ignorancia relacionada a la religión, pero en lo personal me parece sospechoso. En fin, esto representa una relación de sumisión, tenemos el pecado, deseamos ser como Dios, y otra de las consecuencias súper importantes que sí me gustaría mencionar puntualmente es qué pasa de saber que nosotros siempre debemos aspirar a este paraíso. Bueno, pasa que entonces nuestra vida en el mundo, qué feos monitos, nuestra vida en el mundo es inferior, ¿de acuerdo? Nosotros siempre queremos ir acá arriba y eso solamente se logra en la muerte, ¿no? Y a lo mejor hoy por hoy no se viva con tanta fuerza, pero históricamente sí se encuentra la religión como uno de esos métodos de sumisión, de control y más cosas, ¿no? Porque hay desprecio hacia el cuerpo, que, bueno, ese lugar, ¿no? Viene a ser ocupado por el paraíso, ¿no? O eh, este deseo de este bien superior que es Dios. Es que, bueno, esto de monologar es un poquito cansado. Bien, bien, bien. Ya la última cosa que les quería comentar era que nacida también del cristianismo nace la filosofía de la historia. Así. Así. ¿Por qué pasa esto? Porque se empieza a pensar en Dios en términos de una entidad activa. No todo es malo con esto. Una entidad activa que nos tiene un destino predilecto. Lo que hacen estos cristianos, estos teólogos, es decir, bueno, si existe algo como un destino al cual llegar, entonces nosotros tenemos la capacidad de comprender la lógica entera que domina a la historia. Y por aquí aparecen estos primeros filósofos de la historia. Porque se asume que todo este proceso tiene una lógica, un orden, una coherencia y puede ser entendido por medio de estructuras teóricas pues, panzonas, ¿no? Como gordas, como bien estructuradas. Esto no quiere decir que antes no hubiera estudio de la historia. Por supuesto que había estudio de la historia, pero vamos a decir que era como micro. Es decir, no existía esta comprensión como general, así amplia, de que la historia se podía regir por una lógica ordenada. Sino más bien se veía así como, bueno, aquí la guerra del Peloponeso, aquí aparecen, no sé, las guerras, es que no vi con muchas guerras antiguas. Eh,
bueno, ¿no? Aquí puede aparecer la Ilíada, por aquí van a aparecer la conquista de los persas, por aquí la vez que los aqueos y los troyanos se dieron la madre, así, ¿no? Como eventos aislados que obedecen a su política interna y a sus circunstancias, pero este trabajo, pues, de una filosofía de la historia como un movimiento racional extenso es una novedad que aparece solamente con pues el cristianismo y Dios entendido en estos términos. Que por supuesto esto era el estado más larvario de la filosofía de la historia, porque luego tenemos muchísimos años después, tenemos a personajes como Hegel, que Hegel está loco, y también a Marx, ¿no? Que Marx también está loco, pero es un poquito más didáctico. Que ellos nos dicen, bueno, en caso de Hegel dice, la historia se rige por el proceso del espíritu absoluto, ¿ok? Una idea ahí bastante compleja. Espíritu absoluto. Y Marx nos dirá materialismo histórico, ¿no? Materialismo histórico y lucha de clases. Entonces, pues de cierta manera se lo debemos aquí eh, a los cristianos. Entonces, sí, 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 sí. Un comentario último es también esto que es en la creación ex nihilo. Ex nihilo. O sea, nacido de la nada. Ex nihilo, nihilo. Eso no me pasaba antes. De hecho, bien curioso. Este, mm, los griegos, por ejemplo, hablaban en la teogonía de Hesíodo, hablan de ¿cómo se dice? Como de la creación, pero como caos. Es decir, acá estaba el caos y de repente un día apareció el éter y era. ¿Ok? Pero no es como que estas cosas salieran de la nada. Y bueno, de aquí ya aparece el mundo y todos los dioses y etcétera, etcétera. Ex nihilo es aquí había nada y ahora hay todo. Así. Y esa es otra concepción de la historia que nace también con el cristianismo. Entonces, pues de hecho eso era todo lo que quería mostrarles por el día de hoy. Todo lo que corresponde a esta clase. Me parece que se hubiera alargado bastante más de tener bueno, la oportunidad de estar interactuando, pero bueno, en su lugar les dejo esto. Me parece que ya nada más nos sobra por aterrizar un filósofo más, que es San Agustín de Hipona y su concepción ética después de esta introducción, y también alguna otra postura de los medievales, pero con eso estaríamos cerrando este segundo parcial, intensivo, atropellado por supuesto, pero importante. Entonces, bien, 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 les voy a dejar para que resuelvan una consigna relacionada a esta clase, pero pues por el momento es todo de mi parte. Espero que estén teniendo un buen día y hasta luego.